Hoy van a descubrir ideas extraordinarias que parecen nacidas de la ciencia ficción, pero que ya empiezan a abrirse paso en el mundo real y a transformar, casi en silencio, la manera en que vivimos, trabajamos y miramos el futuro. En medio de avances sorprendentes, nuevas soluciones rompen límites, desafían viejos esquemas y demuestran que lo imposible de ayer puede integrarse a nuestra rutina mucho antes de lo imaginado. Imagina un autobús que no quede atrapado entre automóviles, sino que avance por encima de ellos. Parece una idea propia de una película futurista. Sin embargo, esa fue precisamente la lógica detrás del Transit Elevated Bus, conocido también como TEB, un concepto presentado en China como respuesta a uno de los mayores problemas de las grandes metrópolis, el tráfico constante y la saturación de las avenidas. Su diseño proponía una estructura elevada, sostenida por soportes laterales, que permitiera a los coches circular por debajo mientras el vehículo seguía su trayecto sobre rieles. En términos visuales, parecía un túnel móvil. En términos técnicos, era un intento de multiplicar el uso del espacio urbano sin ampliar las calles. La propuesta reunía varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, pretendía transportar una gran cantidad de personas en cada recorrido, reduciendo así la dependencia del automóvil particular y aliviando la presión sobre el sistema vial tradicional. Por otro, al funcionar con energía eléctrica, se presentaba como una opción con menor impacto ambiental directo frente a modelos basados en combustibles fósiles. También se proyectaba una velocidad cercana a 64 km por hora, suficiente para operar con continuidad dentro del ritmo de una ciudad densa. Lo más interesante del TEB no era solo su apariencia inusual, sino la lógica estructural que escondía. En lugar de expandir la ciudad para adaptarla al tránsito, el proyecto intentaba reorganizar la ciudad usando la verticalidad de la propia calle. La vía dejaba de entenderse como una simple franja horizontal y pasaba a ser un volumen aprovechable. Esa inversión de perspectiva convertía una limitación urbana en una posible plataforma de movilidad colectiva más eficiente. El Limquez-Cosa fue planteado como una muestra concreta de lo que puede suceder cuando la robótica humanoide incorpora inteligencia artificial no solo para ejecutar órdenes, sino para ajustar su comportamiento según el entorno. Asimpo Vistau llama la atención por su estructura delgada, su aspecto limpio y su diseño minimalista. Pero el verdadero valor técnico del sistema no está en la estética, sino en el modo en que combina equilibrio, coordinación y capacidad de respuesta. El robot ha sido concebido para caminar, agacharse, moverse con precisión y manipular objetos sin perder estabilidad de manera evidente, incluso cuando las condiciones cambian. Gran parte de ese rendimiento nace de una arquitectura ligera acompañada por actuadores de alto torque. Esa combinación permite movimientos eficientes desde el punto de vista energético, pero al mismo tiempo suficientemente potentes para asumir tareas más exigentes. Lo decisivo, sin embargo, es la capa de control. En lugar de depender únicamente de secuencias rígidas preprogramadas, el Cosa está orientado a reaccionar de forma dinámica ante distintos escenarios. Eso significa que puede integrar lectura del entorno, ajuste del equilibrio y refinamiento motor dentro de una sola operación continua. Lynx no lo presenta únicamente como un producto terminado, sino también como una plataforma de innovación. Esa diferencia es importante porque lo coloca en el centro de pruebas reales para locomoción, interacción y manipulación avanzada. Desde una mirada más técnica, el Cosa representa una arquitectura enfocada en validar capacidades fundamentales de la robótica humanoide. Cuando una máquina logra mantener naturalidad mecánica y control estable en superficies o situaciones variables, el avance no se reduce a un movimiento vistoso. Lo esencial está en la integración silenciosa entre estructura liviana, percepción ambiental y decisión computacional sostenida. Desde fuera, un trineo olímpico de bobsleigh puede parecer una estructura sencilla dedicada únicamente a bajar a toda velocidad por una pista de hielo, pero en realidad se trata de una máquina de competición diseñada con un nivel muy alto de precisión, donde cada detalle influye directamente en el rendimiento. Su construcción combina materiales como fibra de carbono, acero y fibra de vidrio para alcanzar un equilibrio muy delicado entre resistencia estructural, peso controlado y estabilidad dinámica. Nada está puesto por casualidad. Cada pieza existe para reducir pérdidas, mejorar la respuesta del vehículo y favorecer un descenso lo más limpio posible. La carrocería exterior tiene una forma lisa y extremadamente aerodinámica. Esa superficie reduce el arrastre mientras el trineo desciende por trayectos inclinados, cerrados y veloces que pueden superar los 130 km por hora. En ese contexto, pequeñas diferencias en alineación, vibración o distribución de masa pueden representar
ventajas o errores decisivos. Existen configuraciones para 2 y para 4 atletas, y en ambas el impulso inicial resulta fundamental. Después de esa fase, el piloto debe realizar correcciones mínimas mediante los patines delanteros, en maniobras casi imperceptibles a la vista, pero absolutamente determinantes dentro de la pista. El freno se utiliza solo cerca del final, lo que deja claro que la bajada depende principalmente del equilibrio entre técnica humana y exactitud mecánica. Las cuchillas de acero pulido además requieren preparación meticulosa, porque la relación entre metal y hielo forma parte central del desempeño. El bobsleigh, por tanto, no es solo velocidad, es una disciplina donde materiales, forma, sincronía corporal y control microscópico se unen bajo condiciones extremas, en un entorno donde un error mínimo puede generar consecuencias inmediatas y costosas. El Grey Shark iDrone fue concebido como una plataforma aérea capaz de reunir vigilancia, reconocimiento y adaptación operativa dentro de un mismo sistema. Su planteamiento técnico no se limita a volar o capturar imágenes desde el aire. Lo que realmente lo distingue es la integración entre estructura física, sensores avanzados y una capa de inteligencia artificial embarcada que le permite interpretar lo que sucede a su alrededor y modificar su comportamiento en tiempo real. Esa autonomía no funciona como un complemento opcional, sino como el núcleo mismo del proyecto. La aeronave combina un diseño robusto con una aerodinámica cuidadosamente refinada, lo que le permite operar en escenarios exigentes tanto en el ámbito militar como en aplicaciones industriales. A eso se suma la incorporación de cámaras de alta resolución, sensores térmicos y protocolos de comunicación seguros, formando un conjunto preparado para recopilar datos con precisión y transmitirlos de manera confiable. En misiones delicadas, esa capacidad de percibir, analizar y comunicar sin depender de una intervención humana constante se vuelve un valor operativo central. Gracias a sus algoritmos, el Grey Shark puede identificar patrones, seguir objetivos móviles y recalcular rutas más eficientes conforme cambian las condiciones del entorno. Eso lo convierte en algo más que un dron pilotado a distancia. Se acerca a la idea de una plataforma de análisis activo, capaz de participar en la toma de decisiones durante la propia misión. Su diseño modular refuerza todavía más esa versatilidad, ya que admite distintas cargas útiles según la tarea. En términos técnicos, su valor no reside únicamente en el hardware resistente ni en los sensores sofisticados, sino en la forma en que percepción, procesamiento y respuesta se articulan como una sola infraestructura autónoma de operación aérea. El Mobile Eccentric Droid parte de una visión poco convencional de la robótica autónoma, mientras muchas plataformas son diseñadas para moverse y actuar de manera predecible. Esta propuesta se define justamente por lo contrario a una combinación de movilidad excepcional, respuestas inusuales y una forma de interacción que parece transmitir cierta individualidad funcional. Esa sensación no nace solo del aspecto visual, sino de una arquitectura construida para comportarse de manera distinta. Sensores giratorios, extremidades desalineadas y ruedas adaptables conforman un sistema capaz de desplazarse con rapidez por terrenos variados y de ajustar su postura física ante condiciones cambiantes. Lo más singular del proyecto está en la lógica experimental de inteligencia artificial que orienta su conducta. En vez de limitarse a seguir instrucciones rígidas, el robot parece operar bajo una especie de curiosidad funcional, explorando alternativas que no siempre serían la primera elección de una máquina tradicional. Así, su rendimiento no se mide únicamente por completar una tarea de la forma más directa, sino también por encontrar soluciones inesperadas que pueden resultar eficaces en escenarios complejos. Esa apertura al comportamiento emergente modifica la lectura clásica de la automatización. Incluso su presencia sonora y visual contribuye a esa percepción. Zumbidos, pausas abruptas y patrones erráticos de luz sugieren que existe un procesamiento interno activo antes de cada decisión. Aún así, esa excentricidad no implica pérdida de competencia. Al contrario, convive con una elevada capacidad de adaptación y resolución. Desde una perspectiva técnica, el Mobile Eccentric Droid funciona como un experimento sobre autonomía no estandarizada, donde movilidad, percepción y decisión dejan de obedecer exclusivamente a la repetición y empiezan a incorporar margen para conductas funcionales menos previsibles, pero no por ello menos útiles.
No todas las innovaciones robóticas necesitan caminar por sí solas para transformar la relación entre tecnología y cuerpo humano. El X-Bolt Shoulder fue desarrollado como un dispositivo vestible orientado a brindar asistencia inteligente y soporte ergonómico en la zona del hombro. Una articulación compleja que combina amplitud de movimiento con alta exigencia mecánica. Su función principal consiste en ofrecer resistencia o ayuda variable según la acción que realiza la persona, generando una respuesta mecánica adaptada al movimiento real del usuario. Esa característica lo convierte en una herramienta útil, tanto en procesos de rehabilitación como en contextos de entrenamiento físico y prevención de sobrecargas. El sistema ha sido diseñado con una estructura ligera y correas ajustables que permiten un acople firme sin restringir de manera excesiva la movilidad natural. Ese equilibrio es fundamental cuando se trabaja sobre una articulación tan sensible y activa. Además, el dispositivo incorpora sensores capaces de supervisar postura, activación muscular y patrones de movimiento. Gracias a esa capacidad de lectura, deja de funcionar como un simple soporte pasivo y pasa a comportarse como una interfaz de acompañamiento biomecánico en la práctica. Eso permite ofrecer retroalimentación inmediata, corregir gestos técnicos y reducir el riesgo de lesiones durante el esfuerzo repetido o la recuperación funcional. Otro aspecto importante es su capacidad de adaptación a distintas necesidades individuales. Puede utilizarse para asistir a alguien que se recupera de una sobrecarga, pero también para acompañar procesos de fortalecimiento progresivo. Esa flexibilidad amplía su valor clínico y funcional. Más que reemplazar el movimiento humano, el X-Bolt Shoulder reorganiza cómo ese movimiento es sostenido, distribuido y corregido a lo largo del esfuerzo, aportando una capa tecnológica que mejora la relación entre rendimiento, protección articular y control mecánico. La línea Bolt fue pensada para ofrecer una experiencia de vuelo ágil, directa y de alto rendimiento, sin convertir el uso del dron en algo excesivamente complejo. En su versión base, se trata de un cuadricóptero compacto construido con materiales livianos, controles rápidos y una estructura resistente, capaz de responder bien tanto en maniobras dinámicas como en usos recreativos. A ello se suma una cámara integrada de alta definición que transmite imagen en vivo hacia el control o hacia dispositivos compatibles, ampliando su función más allá del simple pilotaje y situándolo también como una plataforma ligera de observación aérea. Uno de los rasgos más importantes del Bolt es su diseño modular. Esa modularidad permite mantener un equilibrio entre robustez estructural y facilidad de uso, algo que lo vuelve accesible para pilotos principiantes sin dejar de resultar interesante para usuarios más experimentados. La estabilidad de vuelo y la posibilidad de configurar distintos ajustes revelan una plataforma pensada para más de un escenario, desde carreras y maniobras rápidas hasta recorridos recreativos con interés visual o exploratorio. La lógica del producto se apoya en reunir respuesta rápida, resistencia y una interfaz razonablemente amigable dentro de un formato pequeño. El Bolt M aparece como una evolución de esa misma base técnica. La versión mejorada fue desarrollada para ofrecer mayor alcance, estabilidad superior, batería más duradera y sensores de vuelo más avanzados, además de un sistema de cámara optimizado. Eso se traduce en trayectos más prolongados, conducción más precisa y captación aérea de mayor calidad. Si se observan juntos, Bolt y Bolt M forman una misma familia tecnológica con dos escalas de ambición, una enfocada en rendimiento accesible e inmediato y otra centrada en refinar alcance, control y consistencia visual sin abandonar la agilidad que define a toda la línea. La autonomía vehicular no siempre se desarrolla para calles asfaltadas, carriles bien señalizados o trayectos previsibles. Overland Eye nació justamente para afrontar el escenario contrario de Genus Hostels, irregulares y carentes de referencias confiables de navegación. Fundada en 2022 en Seattle, la empresa se especializa en sistemas autónomos para vehículos terrestres capaces de desplazarse por entornos off-road complejos, incluso cuando no existe señal GPS disponible. Ese detalle es esencial porque obliga a sustituir una de las dependencias más comunes de la navegación, automatizada por una arquitectura mucho más robusta de percepción y decisión en tiempo real. La base tecnológica de Overland Eye combina aprendizaje automático, visión computacional y fusión de sensores para que el vehículo pueda interpretar su entorno mientras se mueve. En vez de depender exclusivamente de rutas previamente mapeadas, el sistema analiza obstáculos, irregularidades del terreno y cambios del ambiente a medida
medida que avanza. Esa capacidad es especialmente relevante en bosques densos, zonas desérticas o superficies difíciles, donde las condiciones cambian con rapidez y un error puede comprometer toda la operación. En ese contexto, la autonomía deja de ser un lujo tecnológico y pasa a ser una infraestructura crítica para operar con seguridad y continuidad. Entre las soluciones mencionadas se encuentra el vehículo Ultra, además de otras plataformas tácticas completamente autónomas. También destacan sistemas modulares que permiten transformar flotas militares ya existentes en vehículos no tripulados, algo que amplía la aplicación práctica sin requerir el reemplazo total de equipos en uso. El enfoque principal está orientado a defensa y misiones de alto riesgo, donde reducir la exposición humana tiene valor inmediato, pero también existe utilidad en logística, reconocimiento y coordinación en campo. En conjunto, Overland Eye representa una transición clara. El vehículo deja de ser solo transporte o soporte táctico para convertirse en un agente autónomo de movilidad operativa en entornos extremos. La serie Pudu de 5R representa un paso importante en la expansión de la robótica cuadrúpeda hacia entornos exteriores e industriales, donde la movilidad por sí sola no basta. En esos espacios, el robot necesita desplazarse, interpretar el ambiente y reaccionar de inmediato ante cambios del terreno o de la ruta. Desarrollada por Pudu Robotics, esta plataforma fue pensada para navegación en tiempo real, mapeo tridimensional y evasión de obstáculos en escenarios considerablemente más complejos que los habituales para la robótica de servicio. Su propósito no es simplemente recorrer un espacio conocido, sino mantenerse operativa allí donde el entorno cambia de forma constante. Uno de sus puntos más destacados es la capacidad de procesamiento. El sistema alcanza hasta 275 TOPS mediante una arquitectura basada en doble procesador, lo que le permite sostener lectura continua del ambiente y generar respuestas rápidas frente a variaciones del relieve, objetos inesperados o modificaciones del trayecto. Esa potencia computacional se complementa con una red sensorial de alta cobertura. La visión en 360 grados integra audio, cámaras, lentes, ojo de pez y lidar doble, creando una malla perceptiva orientada a precisión centimétrica y seguridad dinámica durante el desplazamiento. En términos de movilidad, el de 5FW diseñado para condiciones exigentes puede correr a velocidades de hasta 5 metros por segundo, subir pendientes de 30 grados, bajar inclinaciones de 45 grados y superar obstáculos de hasta 25 centímetros. Esos números no se presentan como simple exhibición de fuerza, sino como indicadores concretos de su rango operativo. Además, su capacidad de adaptarse a distintos climas aumenta su utilidad en centros logísticos, aeropuertos, campus universitarios e instalaciones industriales. La serie Pudu D5 muestra cómo un robot cuadrúpedo deja de ser una demostración puntual para convertirse en una presencia funcional y continua, en espacios reales donde percepción, movilidad y cómputo deben actuar como una sola unidad. La de G5F fue creada para abordar uno de los desafíos más complejos de la robótica y la prótesis avanzada: reproducir la destreza de la mano humana con un nivel elevado de precisión, flexibilidad, control fino. Se la describe tanto como una mano robótica de última generación como un manipulador altamente sofisticado, y su diseño de 5 dedos completamente articulados permite ejecutar movimientos delicados y tareas complejas que normalmente dependen de la biomecánica natural. La dificultad no está solo en cerrar la mano o ejercer fuerza, sino en coordinar múltiples puntos de movimiento con sincronía, sensibilidad y ajuste continuo. Cada dedo incorpora actuadores y sensores propios, lo que permite una independencia funcional suficiente para reproducir patrones motores refinados. Esa autonomía parcial de cada segmento es esencial, porque la capacidad real de una mano no se define únicamente por la fuerza de agarre, sino por la coordinación entre dedos que actúan de forma secuencial o simultánea según el objeto y la tarea. A eso se añade el uso de materiales inteligentes y metales livianos, pensados para ofrecer resistencia al uso continuo sin comprometer agilidad ni rapidez mecánica. La durabilidad, en este caso, no debe sacrificar precisión. Otro aspecto decisivo es la superficie sensible al tacto, que permite detectar contacto y ajustar la presión aplicada según la textura o fragilidad del objeto manipulado. En lugar de sujetar de manera ciega, la mano puede modular la fuerza con mayor cuidado. Además,
La integración con algoritmos avanzados de control y posibles interfaces neurales o externas amplía sus aplicaciones en investigación, automatización y prótesis funcionales. La de G5F se representa así una convergencia entre mecánica fina, sensorización táctil y control sofisticado. Cuando una mano artificial alcanza ese nivel de articulación y respuesta, el reto ya no es solo mover dedos, sino reconstruir de manera funcional la inteligencia física que existe en los gestos humanos más cotidianos. Así, queda claro que el mundo ya está siendo transformado por cambios que hasta hace muy poco parecían imposibles. Lo que antes sonaba a exageración o simple imaginación empieza ahora a ocupar un lugar real, concreto y cada vez más visible en nuestra vida cotidiana. Y mientras estas innovaciones siguen avanzando, una idea se vuelve más firme que nunca en el futuro. Ya no está lejos, porque ya comenzó a aparecer a nuestro alrededor.